Los restos humanos han aparecido en los lugares más extraños que uno se pueda imaginar, desde minas abandonadas, cimientos de edificios hasta en el fondo de lagos. Pero lo que pasó en los pantanos de Carolina del Sur dejó incluso a criminólogos veteranos con la boca abierta, cuestionándose los límites de lo posible. Todo comenzó con una desaparición que parecía de lo más común, y terminó con un hallazgo tan macabro que desafió lo que creíamos saber sobre lo que pasa con el cuerpo humano después de morir. Esta es la historia de cómo un río guardó un secreto por 5 largos años y al final lo devolvió de la forma más aterradora posible. Pero, ojo, nuestra historia no arranca con un descubrimiento, sino con una ausencia. El sábado 17 de julio del año 2004, Lauren Mills, una estudiante de biología de 26 años en el College of Charleston, salió de su departamento en King Street. Su plan era pasar el día sola en el Parque Nacional Congaree, ubicado a unos 160 kilómetros al noroeste de Charleston. Lauren se especializaba en ecosistemas de bosques inundables antiguos, y el parque, con sus árboles relictos y su compleja red hidrológica, era perfecto para su investigación. Su idea era sencilla: estar ahí unas 6 o 7 horas, recolectar unas muestras de plantas, tomar unas cuantas fotos para su tesis y volver antes de que oscureciera. El clima, típico del verano sureño, no se la iba a poner fácil. El calor rozaba los 35 grados. La humedad era sofocante y hasta los servicios meteorológicos habían advertido de tormentas pasajeras por la tarde. Aún así, nada parecía detener a Lauren. La última persona que habló con ella fue su roomie, Jessica Riley, de 25 años. Jessica la vio salir a eso de las 7:30 de la mañana. Llevaba puestos pantalones de senderismo gruesos, botas altas y un rompevientos rojo brillante para protegerse del viento y la lluvia. Además, cargaba con una mochila azul marino donde llevaba lo básico: una botella de agua de 1 litro, unas barras energéticas, su cámara, un cuadernito, bolsas herméticas para las muestras y, por supuesto, las llaves de su coche. Decidió no llevar celular porque en la mayor parte del parque ni siquiera había señal. El coche era un Honda Civic, azul modelo 1988, en buen estado y con el tanque lleno. A las 9:15 de la mañana, un guardaparques, David Chen, en su ronda de rutina, vio ese Honda estacionado frente al centro de visitantes Harry Hampton. No le pareció raro. Estaba bien estacionado, sin señales de nada sospechoso. Congaree es uno de los bosques inundables más grandes que quedan en Norteamérica. Pantanoso, con riachuelos por todos lados, y bordeado al sur por el río Congaree, un río lento, fangoso, donde habitan bagres de cabeza plana que pueden pasar los 50 kilos. Un lugar hermoso, sí, pero también lleno de peligros. El terreno del parque no era nada fácil. Después de una lluvia, varios tramos de los senderos quedaban bajo agua, y moverse ahí se volvía un reto. A eso súmale los animales: caimanes, jabalíes salvajes y serpientes venenosas. No era un lugar para confiarse. Pero Lauren no era ninguna novata. Ya había hecho caminatas en sitios parecidos y siempre había sido muy cuidadosa. Su familia y colegas confiaban plenamente en su experiencia y en su forma de evaluar los riesgos. Sabían que ella nunca improvisaba ni cambiaba de ruta sin avisar. Por eso esperaban que regresara a Charleston como máximo entre las 8 y las 9 de la noche. Pero nadie la volvió a ver con vida. Esa misma tarde, en su depa de King Street, Jessica Riley seguía con sus actividades normales. Tenía la expectativa de que Lauren regresara como habían acordado, alrededor de las 8. Cuando dieron las 9 y Lauren no aparecía, pensó que quizás se había entretenido en el parque o parado en algún lugar de camino. Pero a las 10 de la noche, el silencio comenzó a inquietarla. A las 11 ya estaba llamando a amigos y conocidos para preguntar si alguien había visto a Lauren. Nada. Y cuando intentó marcarle al celular, lo escuchó sonar dentro del cuarto de su amiga. En ese momento, Jessica se dio cuenta de que ya habían pasado más de 5 horas desde que Lauren debía haber regresado. No esperó más. A las 12:17 de la madrugada del domingo 18 de julio, llamó al Departamento de Policía de Charleston para reportarla como desaparecida. La operadora, al escuchar los datos, determinó que probablemente todo había ocurrido dentro del Parque Congaree, así que pasó la información de inmediato a la oficina del sheriff del condado de Richland y al Servicio de Parques Nacionales.
A las 2:34 de la mañana, el alguacil adjunto Mark Jenkins recibió la orden de dirigirse a la entrada principal del parque y revisar si el auto de la joven seguía ahí. Llegó alrededor de las 3 y, efectivamente, encontró un Honda Civic azul estacionado en el casi vacío lote de visitantes. Las placas coincidían con las que habían dado en el reporte. El coche estaba cerrado, sin señales de forzamiento o violencia. En el asiento del copiloto había un mapa del parque. Eso confirmaba lo peor. Lauren sí había entrado, pero jamás salió. Desde ese momento se encendieron todas las alarmas. Al amanecer del domingo 18, montaron un centro de mando móvil dentro del parque. Participaron empleados del Servicio de Parques Nacionales, oficiales del condado de Richland y equipos de búsqueda de emergencias de Carolina del Sur. El sendero Weston Lake Loop y un radio de 500 metros alrededor fueron marcados como la primera zona de búsqueda. Se organizaron cuadrillas de 5 o 6 personas para revisar cada rincón. Pero el clima jugaba en contra. La tormenta del día anterior había dejado el suelo enlodado, resbaloso, y peor aún, borró cualquier posible rastro que Lauren hubiera dejado. La vegetación densa y las ramas bajas hacían que la visibilidad fuera mínima, y cada paso se daba con lentitud desesperante. Los equipos de búsqueda no tardaron en darse cuenta de que rastrear en ese terreno era casi como buscar una aguja en un pajar. Aún así, no escatimaron esfuerzos. Voluntarios locales se unieron con machetes para abrir camino entre la vegetación. Se desplegaron perros rastreadores especializados en detectar restos humanos, y hasta trajeron un helicóptero con cámara infrarroja para intentar localizar alguna señal de calor. Nada. Ni un rastro, ni un objeto perdido, ni una huella que pudiera pertenecer a Lauren. El bosque parecía habérsela tragado entera. El lunes 19, cuando ya habían pasado más de 48 horas desde la desaparición, los investigadores ampliaron el área de búsqueda hasta el río Congari. Varias lanchas del Departamento de Recursos Naturales recorrieron las aguas turbias, revisando cada recodo y cada árbol caído que pudiera haber atrapado algo. El río, ancho y traicionero, corría con fuerza después de la tormenta. Bucear en esas condiciones era casi imposible. La visibilidad era nula y la corriente arrastraba todo lo que encontraba a su paso. Aún así, los equipos lo intentaron, sin éxito. Para el miércoles 20 de julio, la noticia ya había llegado a los medios. La prensa local hablaba de la joven científica desaparecida en el pantano. La familia de Lauren, devastada, se trasladó de inmediato a Carolina del Sur. Su madre, Ann Mills, apareció en televisión rogando que si alguien había visto algo, por mínimo que fuera, se lo comunicara a las autoridades. Pero en el fondo, la policía empezaba a temer lo peor. Las estadísticas eran claras. Después de 72 horas, las probabilidades de encontrar con vida a una persona desaparecida en condiciones tan extremas caen en picada. Durante las siguientes semanas, la búsqueda se volvió cada vez más desesperada. Los voluntarios comenzaron a disminuir, los recursos se agotaban y las autoridades no encontraban ninguna pista sólida. Revisaron cámaras de seguridad de gasolineras cercanas, entrevistaron a otros visitantes del parque, hablaron con pescadores y cazadores locales, y nada. Lauren parecía haber desaparecido sin dejar huella. Era como si la tierra misma la hubiera devorado. Al llegar agosto, la búsqueda activa se suspendió oficialmente. Solo quedaron patrullajes ocasionales y un par de equipos de voluntarios que, por su cuenta, seguían peinando el bosque los fines de semana. La familia Mills regresó a Charleston con el corazón roto y sin respuestas. Ann, sin embargo, se negó a rendirse. Colgó carteles en universidades, estaciones de servicio, tiendas rurales, cualquier lugar donde alguien pudiera haberla visto. Pero el tiempo pasó, y con cada mes que se acumulaba, la esperanza de encontrar a Lauren con vida se hacía más lejana. Pasaron los meses, y después los años. El caso de Lauren terminó por convertirse en uno más de esos expedientes fríos que se guardan en los archivos policiales, sin respuestas ni avances. Sin embargo, en Carolina del Sur, su nombre nunca desapareció del todo. Los estudiantes de biología la recordaban con cariño, y cada cierto tiempo algún reportaje local volvía a sacar a la luz su historia, como una herida que nunca terminaba de cerrar. Para su madre, Ann, el tiempo no trajo paz, sino una tortura diaria. No saber dónde estaba su hija ni qué le había pasado.
Fue recién 5 años después, en el verano de 2009, cuando algo inesperado ocurrió. Un pescador llamado Thomas Green, que solía recorrer los meandros más apartados del río Congaree, notó un objeto extraño atrapado en las raíces de un ciprés, en una zona pantanosa donde casi nadie se aventuraba. Al principio pensó que se trataba de un tronco arrastrado por la corriente, pero al acercarse, se dio cuenta de que aquello tenía una forma demasiado definida, una forma que lo heló por completo. Lo que Thomas había encontrado no era un tronco, sino un pie humano, un pie todavía calzado con una bota de senderismo marrón, en sorprendente buen estado pese a haber estado tanto tiempo bajo el agua. El hombre, horrorizado, llamó de inmediato a las autoridades. En cuestión de horas, un equipo de buzos y forenses llegó al sitio para investigar el hallazgo. El rumor corrió como pólvora. Después de 5 años, habían encontrado algo relacionado con la desaparición de Lauren Mills. La extracción fue complicada. El río estaba alto y la zona era peligrosa, llena de raíces y ramas sumergidas, pero lo que hallaron después superó cualquier expectativa. Junto al pie, atrapadas entre troncos y sedimentos, aparecieron más partes del cuerpo humano. Lo más escalofriante fue que muchos de esos restos aún conservaban tejidos blandos en condiciones que los expertos calificaron como inexplicables. No estaban esqueletizados como se hubiera esperado después de tantos años bajo el agua. Era como si algo en ese río hubiera preservado el cuerpo de una manera macabra. Los restos fueron enviados de inmediato al laboratorio forense del estado. Tras semanas de análisis, se confirmó lo que todos temían. Pertenecían a Lauren Mills. El ADN coincidía sin lugar a dudas. La noticia golpeó con fuerza a la familia, que por fin obtenía una respuesta. Pero también habría una nueva y perturbadora pregunta. ¿Qué había pasado exactamente con Lauren en ese pantano? ¿Cómo era posible que su cuerpo se conservara de esa forma después de 5 años, sumergido en aguas turbias y llenas de vida salvaje? Los forenses quedaron desconcertados. Normalmente, un cuerpo sumergido en aguas cálidas y llenas de vida silvestre se descompone en cuestión de semanas. El río Congaree está repleto de peces carroñeros, tortugas y hasta caimanes que no perdonan nada. Sin embargo, gran parte de los tejidos de Lauren permanecían casi intactos, como si hubieran estado protegidos de manera inexplicable. Algunos especialistas hablaron de la formación de adiposira, una sustancia parecida a la cera que, en ciertas condiciones, preserva los cuerpos bajo el agua. Pero incluso así, el grado de conservación era demasiado extraño para los estándares conocidos. La autopsia reveló algo aún más perturbador. No había señales claras de que Lauren hubiera muerto ahogada. Sus pulmones no contenían el nivel de agua esperado en una víctima de inmersión. Tampoco había fracturas que sugirieran un accidente grave, como una caída o un golpe mortal. De hecho, lo único que llamó la atención fueron pequeños moretones en sus brazos y hombros, marcas que podrían indicar que alguien la sujetó con fuerza. Ante estos hallazgos, las teorías comenzaron a multiplicarse. ¿Pudo haber sido víctima de un crimen? ¿Alguien la interceptó en el sendero, la redujo y después arrojó su cuerpo al río? El problema era que no había pruebas directas para sostener esa hipótesis. La falta de ropa, objetos personales o señales de violencia contundente hacía que todo siguiera siendo un misterio. La ciencia explicaba una parte, pero dejaba demasiadas sombras. Mientras tanto, en la comunidad de Charleston y en todo Carolina del Sur, el caso recobró una enorme atención mediática. Se escribieron artículos, se hicieron programas de televisión y se organizaron vigilias en memoria de Lauren. Para muchos, ella se convirtió en un símbolo de las personas desaparecidas que nunca obtienen justicia ni respuestas. Pero para su madre, Anne, el dolor era aún mayor. Saber que su hija no estaba viva, pero no tener certeza de qué demonios le había pasado. Con el tiempo, el caso de Lauren Mills fue archivado oficialmente como muerte en circunstancias indeterminadas. Las autoridades nunca pudieron establecer si se trató de un accidente, un crimen o algo diferente. Pero en los pasillos de la universidad, entre colegas y estudiantes que aún la recordaban, comenzó a circular una última idea, que tal vez el pantano de Congaree guarda secretos más antiguos y más oscuros de lo que la ciencia puede explicar, y que Lauren, sin quererlo, se había convertido en parte de ese misterio eterno. Han pasado ya más de 2 décadas desde aquella tarde en que Lauren entró al parque Congaree por última vez.
Su historia sigue siendo contada entre excursionistas y habitantes de Carolina del Sur, como una advertencia sobre lo frágil que puede ser la frontera entre la aventura y la tragedia. Cada año visitantes dejan flores en los senderos del parque en su memoria, recordando a la joven bióloga que amaba la naturaleza y que terminó perdiéndose en sus profundidades. Para los expertos forenses, el caso sigue siendo un rompecabezas incompleto. La explicación científica nunca logró encajar del todo con los hechos. Un cuerpo demasiado bien conservado, un entorno que debería haber borrado toda huella en cuestión de semanas, y la ausencia de una causa de muerte concluyente. Elementos que siguen alimentando teorías y sospechas. Algunos lo llaman un accidente maldito, otros, un crimen perfecto. Y hay quienes susurran que el pantano mismo guarda sus propios secretos, imposibles de descifrar. La madre de Lauren, Anne Mills, se convirtió en una voz incansable por las personas desaparecidas. Aunque el tiempo le arrebató a su hija, nunca dejó de exigir respuestas y mantener viva su memoria. No hay nada peor que no saber, declaró en una entrevista años después. Y aunque finalmente pudo enterrar a Lauren, ese vacío de no tener la verdad completa jamás se llenó. Hoy, el Parque Nacional Congaré sigue recibiendo a miles de visitantes cada año. Para la mayoría, es un lugar mágico, lleno de vida, de bosques majestuosos y cielos cubiertos de luciérnagas en verano. Pero para quienes conocen la historia de Lauren, el paisaje tiene una sombra diferente. Caminan por los senderos con la sensación de que el silencio del pantano aún guarda las respuestas que nadie pudo encontrar. El misterio de Lauren Mills permanece abierto, más allá de los informes forenses y de las conjeturas policiales. Su caso nos recuerda que hay lugares donde la naturaleza no solo es belleza, sino también abismo, donde la ciencia tropieza y el enigma persiste. Y quizá, en esos rincones húmedos y oscuros del Congaré, la voz de Lauren aún resuena entre los árboles, pidiendo que la verdad algún día salga a la luz.